El millonario le dio toda su fortuna a la empleada, y lo que ella hizo lo dejó sin palabras. Mauricio Valdés salió del consultorio y se recargó contra la pared del pasillo con las piernas temblando y los ojos fijos en la hoja que el doctor le acababa de entregar, una hoja blanca con el logo de su propia clínica impreso en la esquina superior derecha, la misma clínica que él fundó hace 11 años, la misma tipografía que él aprobó en el diseño del logotipo, la misma calidad de papel bond que él exigió para toda la papelería de la red. Y en esa hoja, debajo de su nombre y su número de Minderhusen expediente, 3 palabras que transformaron el pasillo en un lugar donde el suelo se movía. Tumor cerebral inoperable. No, no inoperable. Operable, pero con 30% de probabilidad de éxito. 30%. Mauricio sabía lo que significaba 30% porque había pasado 15 años de su vida leyendo estadísticas médicas, revisando tasas de supervivencia, aprobando protocolos quirúrgicos para sus 7 clínicas en Monterrey y San Pedro. 30% significaba que de cada 10 personas que entraban al quirófano con un diagnóstico como el suyo, 7 no salían. 30% era una moneda lanzada al aire, donde la moneda tiene 2 caras que dicen no y una sola que dice tal vez. Manejó hasta la mansión de Valle de San Ángel, con la hoja doblada en el bolsillo del saco y las manos agarrando el volante con la fuerza de alguien que necesita sostener algo para no soltar todo lo demás. Llegó a las 7 de la noche. La mansión estaba iluminada. Las luces del jardín encendidas con temporizador, las ventanas del segundo piso brillando con la luz blanca de las recámaras, la cochera abierta con el carro de Silvana estacionado en su lugar de siempre. Todo normal, todo funcionando, como si el mundo no se hubiera partido en 2, hacía 40 minutos en el consultorio del 3er piso de la clínica que llevaba su apellido. Encontró a Silvana en la recámara, sentada en la cama con el teléfono en la mano y la televisión encendida en un programa que nadie estaba viendo. Le dijo, le mostró la hoja, le explicó con las mismas palabras que el doctor le dijo: tumor, cirugía, 30%, riesgo, tiempo, y esperó. Esperó la reacción que creía que venía, el abrazo, las lágrimas, el vamos a salir de esto juntos, que los matrimonios dicen cuando el mundo se cae y la única respuesta posible es agarrarse. Silvana lo miró la hoja, y su primera pregunta no fue ¿vas a estar bien? Ni ¿cuándo es la cirugía? Ni ¿qué necesitas? Su primera pregunta fue ¿esto lo saben los socios? Mauricio no contestó, no porque no tuviera respuesta, sino porque la pregunta le había dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo que venía. Y lo que venía llegó en 48 horas, con la velocidad y la precisión de alguien que no improvisa, sino que ejecuta un plan que lleva tiempo preparado. El miércoles por la mañana, Silvana transfirió 2.300.000 pesos de las cuentas conjuntas a una cuenta personal que Mauricio no conocía. Esa tarde, vació el cofre de la recámara, las joyas que Mauricio le regaló en 11 años de matrimonio, los relojes, los certificados de depósito al portador. El jueves, a las 9:09 de la mañana, se reunió con un abogado, no el abogado de la familia, sino uno que ella había consultado por su cuenta, un especialista en herencias y sucesiones, que le explicó en 40 minutos qué le correspondía si Mauricio moría en el quirófano y qué le correspondía si sobrevivía con secuelas que lo incapacitaran legalmente. El viernes a las 6 de la mañana, Mauricio bajó a la cocina y encontró un papel sobre la mesa, una hoja arrancada de un cuaderno con la letra de Silvana, esa letra grande y descuidada que Mauricio había visto en listas del supermercado y notas para la nana y nunca en algo que importara. No puedo con esto, busca quien te cuide, los niños están con Amparo. Los niños están con Amparo. 8 palabras que Silvana dejó sobre la mesa de la cocina, como quien deja la lista del mandado antes de irse al súper.
excepto que no se fue al súper. Se fue a Cancún, con las joyas, con el dinero, con el abogado de herencias en marcación rápida y sin los 3 hijos de 4 años que dormían en el segundo piso de una mansión que en 48 horas había dejado de ser un hogar y se había convertido en el escenario de una vida que se deshacía. Mauricio se sentó en la silla de la cocina con el papel en las manos y las piernas sin fuerza. La mansión estaba en silencio. El silencio de las 7 de la mañana, en una casa donde alguien se fue y lo que dejó no es vacío, sino la presencia de una ausencia que ocupa más espacio que la persona que la causó. Miró alrededor, la cocina de granito, la isla de mármol, los electrodomésticos de acero que costaron lo que muchas familias ganan en un año, las ventanas que daban al jardín con la alberca iluminada por una luz turquesa que nadie iba a usar. Todo seguía ahí, todo costaba millones, y nada servía para lo que Mauricio necesitaba en ese momento, que era simplemente que alguien estuviera. Escuchó un ruido arriba, agua corriendo. Y después, voces. Voces de niños que se mezclaban con una voz adulta que les decía algo que Mauricio no alcanzaba a distinguir, pero que reconocía de memoria, porque la había escuchado todos los días, durante 8 años, a las 7 de la mañana, desde la cocina donde se servía el café antes de irse a la oficina sin subir a ver a sus hijos, porque Amparo se encargaba, como se encargaba de todo, como se había encargado siempre. Mauricio subió las escaleras. Caminó por el pasillo del segundo piso hasta el baño de los trillizos. La puerta estaba abierta, y lo que vio adentro fue lo único en toda esa mansión de 15 millones de pesos que se parecía a algo real. Amparo estaba arrodillada junto a la tina, con el uniforme gris ya mojado de las salpicaduras, bañando a los 3 niños como hacía todas las mañanas desde que nacieron. Sebastián estaba parado en la tina, riéndose de algo que Diego le había dicho, con el pelo lleno de espuma y las manos chapoteando el agua. Diego estaba sentado con las piernas cruzadas, dejándose echar agua en la cabeza con los ojos cerrados y una sonrisa. Y Mateo estaba agarrado del brazo de Amparo, con las 2 manos, como siempre. Porque Mateo, desde los 2 años, se agarraba de Amparo cada vez que ella estaba cerca, como si el brazo de esa mujer fuera lo único del mundo que no se movía. Mauricio se quedó en la puerta. No entró. Se recargó en el marco con la hoja del diagnóstico en un bolsillo y el billete de Silvana en el otro, y miró a la única persona que seguía en esa casa, la única que no había huido, la única que no había calculado, la única que a las 7 de la mañana de un viernes, mientras el mundo de Mauricio se derrumbaba piso por piso, estaba arrodillada en un baño dándoles a 3 niños de 4 años la única rutina que no había cambiado en 48 horas. Y algo se acomodó dentro de él con la claridad de las cosas que llegan tarde, pero llegan completas. Si iba a morir en un quirófano dentro de 10 días, lo único que le importaba en todo lo que había construido en 43 años no era la empresa, ni las clínicas, ni la mansión, ni las cuentas, ni nada que tuviera precio. Era eso. Los 3 niños en la tina y la mujer arrodillada que los cuidaba. Y si iba a dejar algo en este mundo que valiera la pena, iba a dejárselo a ella. Mauricio llamó al abogado el lunes a las 8 de la mañana, no al abogado de la empresa. Ese abogado respondía a los socios, y los socios no podían saber lo que Mauricio estaba a punto de hacer. Llamó al licenciado Garza, un notario de 1972 años, que llevaba toda la vida en una oficina del centro de Monterrey, haciendo testamentos y escrituras y actas constitutivas, con la calma de alguien que ha visto pasar suficientes fortunas de una mano a otra para saber que el dinero es lo que menos importa en los documentos que firma. Necesito transferir todo a nombre de una persona, dijo Mauricio. ¿Todo? Todo. La mansión, las cuentas,
los fondos de inversión, las acciones de la empresa, todo lo que está a mi nombre. Silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar a nombre de quién? Amparo Reyes, mi empleada doméstica. El silencio cambió de textura. Pasó de la pausa profesional al tipo de silencio que hace la gente cuando escucha algo que necesita verificar. ¿Su empleada doméstica? Lleva 8 años trabajando en mi casa. Es la única persona que no se fue cuando recibí el diagnóstico. Es la única persona que cuida a mis hijos. Y si yo no salgo de esa cirugía, es la única persona en la que confío para que mis hijos tengan lo que necesitan. Licenciado Garza no hizo más preguntas. Llegó a la mansión esa tarde con un portafolio de piel y 3 folders de documentos que preparó en 6 horas. Los documentos que convertían a Amparo Reyes, nacida en Doctor Arroyo, Nuevo León. Empleada doméstica, madre soltera de una hija de 12 años, en la dueña legal de una mansión de 15 millones de pesos, 4 cuentas bancarias con un total de 8.600.000 pesos, un portafolio de inversiones valorado en 3 millones y el 43% de las acciones de una red de 7 clínicas privadas que facturaba 120 millones al año. Mauricio firmó los documentos en el escritorio de la planta baja con la mano que le temblaba, no del tumor, sino de la certeza de que lo que estaba haciendo era irreversible. Cada firma era una puerta que se cerraba. La puerta de la mansión que dejaba de ser suya, la puerta de las cuentas que dejaban de tener su nombre. La puerta de la empresa que había construido desde cero en un consultorio rentado de la colonia Mitras, cuando tenía 28 años y un préstamo bancario que le quitó el sueño durante 3 años. Firmó todo, sin vacilar, porque lo que estaba cerrando con la mano derecha lo estaba abriendo con la izquierda. La posibilidad de que si moría en 10 días, sus hijos no quedaran en manos de una mujer que los abandonó en una mesa de cocina con un billete de cuaderno, sino en manos de la mujer que los bañaba todas las mañanas con el uniforme mojado y que nunca, en 8 años, le pidió un solo peso que no fuera su sueldo. «Llame a Amparo», le dijo al licenciado Garza. Amparo estaba en la cocina, doblando la ropa de los trillizos, las playeras pequeñas, los pantalones con elástico en la cintura, los calcetines que siempre se perdían y que ella encontraba debajo de las camas, con la paciencia de alguien que ha buscado calcetines perdidos durante 8 años sin quejarse una sola vez. Cuando la llamaron al escritorio, dejó la ropa doblada en la canasta, se alisó el uniforme por reflejo y caminó por el pasillo con los pasos de alguien que va a recibir una instrucción, limpiar algo, preparar algo, organizar algo, porque en 8 años, cada vez que Mauricio la llamaba al escritorio era para darle una tarea. Entró al escritorio y se detuvo. Mauricio estaba sentado detrás del escritorio de caoba, pero no sentado como solía sentarse, con la espalda recta y las manos sobre los papeles y la energía de alguien que administra un imperio desde esa silla. Estaba sentado en la silla de ruedas, que el doctor le recetó la semana anterior para conservar energía, con una cobija sobre las piernas que Amparo le había puesto esa mañana porque la mansión tenía el aire acondicionado central que mantenía los pasillos a 19 grados. Y Mauricio ya no tenía la masa corporal para resistirlos. Tenía los ojos hundidos de quien no duerme y la piel del color de alguien que lleva días procesando algo que el cuerpo no sabe cómo procesar. Al lado de la silla de ruedas, un hombre mayor con traje oscuro y portafolio de piel que Amparo no conocía. «Amparo, siéntate». Amparo no se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta con las manos juntas sobre el mandil. La postura de siempre, la postura de quien espera instrucciones, la postura que en 8 años no había cambiado ni una sola vez. «Siéntate, Amparo, por favor». Amparo se sentó en la silla frente al escritorio. El «por favor» la hizo sentarse,
No porque fuera una orden suavizada, sino porque en 8 años Mauricio nunca le había dicho por favor para pedirle que se sentara. Le decía por favor para las cosas grandes. Por favor, cuida a los niños esta noche. Por favor, quédate hasta tarde. Por favor, no les digas a los niños que su mamá no viene. Nunca para sentarse. Mauricio empujó los folders sobre el escritorio hacia ella. 3 folders, gruesos, con el sello del notario en la esquina. Amparo, necesito que me escuches con atención. Lo que te voy a decir va a sonar como algo que no tiene sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Amparo miró los folders sin tocarlos. ¿Qué es esto, señor? Estos documentos transfieren todo lo que tengo a tu nombre. La mansión, las cuentas bancarias, las inversiones, las acciones de la empresa. Todo. Amparo no movió un músculo de la cara, no porque no hubiera entendido. Entendió cada palabra, sino porque lo que Mauricio acababa de decir no cabía en ninguna de las categorías que su cerebro tenía disponibles para procesar información. En el mundo de Amparo, las cosas funcionaban de una forma. Ella trabajaba, le pagaban. Con lo que le pagaban, mantenía a su hija y mandaba lo que sobraba a la abuela en Doctor Arroyo. Eso era todo. Eso era el sistema. Y lo que Mauricio le estaba diciendo no existía dentro de ese sistema. Era como si le hubiera dicho que el piso del escritorio era en realidad un techo y que ella había estado caminando de cabeza durante 8 años sin darse cuenta. Señor, no entiendo. Si yo no salgo de la cirugía, todo es tuyo. La casa donde vives, el dinero, todo. Amparo se puso de pie. El movimiento fue involuntario. Su cuerpo se levantó antes que su cabeza decidiera levantarse, con el mismo reflejo con el que se ponía de pie cuando Silvana entraba a un cuarto, con la urgencia de alguien que siente que está en un lugar donde no debería estar sentada. No, señor, yo no puedo aceptar eso. La voz de Amparo tenía la firmeza de un muro. Yo soy su empleada. Yo limpio su casa. Yo cuido a sus hijos. Eso es lo que hago. No soy la dueña de nada de esto. Mauricio la miró desde la silla de ruedas, desde abajo, porque la silla era más baja que la silla donde Amparo había estado sentada, y por primera vez en 8 años era Mauricio el que miraba a Amparo de abajo hacia arriba y no al revés. Amparo, en 8 años tú fuiste única persona en esta casa que no me pidió nada, la única que no negoció, la única que no calculó. Silvana se fue en 48 horas. Se llevó el dinero, las joyas, al abogado. Me dejó un papel en la mesa de la cocina y desapareció. Mauricio hizo una pausa. Tú llevas 8 años entrando a las 6 de la mañana y saliendo a las 8 de la noche y haciendo que esta casa funcione sin pedir nada a cambio que no sea tu sueldo. 8 años cuidando a mis hijos como si fueran tuyos. 8 años viéndome construir todo esto y sin pedir una sola vez que te diera más. Porque no me corresponde, señor. Te corresponde más que a nadie. Y si yo muero en esa mesa de operaciones, quiero que lo que construí en 15 años quede en manos de alguien que lo merezca. No de los socios que van a repartírselo como buitres. No de un juez que va a asignarlo según un código. De la persona que cuidó a mis hijos cuando su propia madre los abandonó en una mesa de cocina. Amparo cerró los ojos y algo le tembló en la mandíbula que Mauricio nunca le había visto. Un temblor que no era de miedo ni de emoción, sino de algo más profundo. La resistencia de una mujer que lleva 34 años viviendo en un mundo donde las cosas no se regalan y donde aceptar algo que no ganaste con las manos es una deuda que no sabes si puedes pagar. Señor, si usted me da todo esto y se muere, yo voy a quedar debiendo algo que no puedo pagar en toda mi vida. No me debes nada, Amparo. Yo te debo a ti. Te debo
8 años de tus mañanas, de tus noches, de tus manos bañando a mis hijos y planchando sus uniformes y calentándoles la leche a las 3 de la mañana cuando no podían dormir. Te debo cada día que entraste por esa puerta y cuidaste lo que yo no podía cuidar porque estaba demasiado ocupado, construyendo clínicas para darme cuenta de que mi propia casa se caía a pedazos. Mauricio se inclinó hacia adelante en la silla de ruedas. Tómalo, Amparo, no como un regalo, como una justicia. Los trillizos aparecieron en la puerta del escritorio. Venían del cuarto de juegos. Sebastián primero, como siempre, con la cara de alguien que escuchó algo y vino a investigar. Diego detrás, con un dibujo a medio terminar en la mano. Mateo al final, arrastrando un ursito de peluche por una oreja. Los tres vieron a Amparo parada frente al escritorio con los folders en las manos y a su padre en la silla de ruedas con la cobija sobre las piernas y los ojos hundidos. Y los tres hicieron lo mismo sin consultarse. Caminaron hasta Amparo y se agarraron de su uniforme. Sebastián del lado derecho, con los puños cerrados sobre la tela gris. Diego del lado izquierdo, apretando el dibujo contra la pierna de Amparo como si quisiera pegarlo ahí. Mateo por detrás, abrazando las piernas de Amparo con los dos brazos y la cara hundida en la tela del uniforme a la altura de las rodillas. Mauricio miró a sus tres hijos agarrados a la única persona que no se había ido. Se bajó de la silla de ruedas con un esfuerzo que le costó más de lo que habría costado un mes antes, cuando el tumor era una palabra en un expediente y no una presión constante detrás de los ojos que le hacía ver luces donde no las había. Se arrodilló en el piso del escritorio frente a los tres niños y los abrazó, con la fuerza de alguien que no sabe si va a poder hacerlo otra vez. Sebastián le apretó el cuello. Diego soltó el dibujo para abrazarlo con las dos manos. Mateo no soltó el uniforme de Amparo. Abrazó a su padre con una mano y siguió agarrado a Amparo con la otra, como si necesitara a los dos y no estuviera dispuesto a elegir. Mauricio levantó la vista hacia Amparo. Con los tres hijos entre sus brazos y las rodillas en el piso y la cobija caída a un lado de la silla de ruedas, le dijo lo último que le iba a decir antes de entrar al hospital. Cuídalos, Amparo, como siempre los cuidaste. Amparo apretó los folders contra el pecho con una mano. Con la otra, le puso la mano en la cabeza a Mateo, que seguía agarrado a su uniforme, y lo acarició despacio, como lo acariciaba todas las noches cuando lo arropaba, como lo acarició el primer día que lo cargó en el hospital cuando nació, como lo iba a acariciar cada noche que viniera hasta que ese niño soltara su uniforme por voluntad propia y no porque alguien se lo arrancara. Siempre, señor, dijo Amparo, siempre. A la mañana siguiente, Mauricio fue internado en el Hospital San José. La cirugía estaba programada para 5 días después, y Amparo se quedó sola en una mansión de 15 millones de pesos con 3 niños de 4 años, una carpeta de documentos que la convertían en la dueña de todo y la responsabilidad de mantener vivo un mundo que su patrón le había entregado porque no confiaba en nadie más para hacerlo. Pero lo que Amparo no sabía, lo que nadie le dijo, porque nadie lo sabía, era que los trillizos no iban a estar con ella esa noche. Porque Silvana, antes de irse a Cancún, hizo algo que Amparo iba a descubrir 48 horas después, con una llamada telefónica que le helaría la sangre. Amparo pasó las primeras 36 horas sola en la mansión, creyendo que los trillizos estaban con la familia de Silvana. Eso fue lo que Silvana le dijo el jueves por la noche antes de dejar el billete en la mesa de la cocina, cuando bajó las escaleras con una maleta en cada mano y los 3 niños vestidos con abrigos y mochilas. «Me los llevo a casa de mi mamá unos días», dijo Silvana sin detenerse, sin mirar a Amparo, con la velocidad de alguien que ejecuta el último paso de un plan que tiene varios. «Mauricio se interna mañana. No los quiero aquí solos». Amparo no cuestionó. Entonces, 8 años
Había aprendido que cuestionar las decisiones de Silvana no era una opción que existiera dentro del sistema de esa casa. Las decisiones de Silvana eran órdenes que bajaban del segundo piso al primero y que se ejecutaban sin preguntas, como la gravedad. Si Silvana decía que los niños iban a casa de su madre, los niños iban a casa de su madre. Y Amparo se quedaba en la mansión, limpiando el cuarto vacío de los trillizos, doblando la ropa que ya no iba a ser usada por unos días, acomodando los juguetes en los estantes con la precisión de alguien que necesita mantener las cosas en orden, para que cuando los niños vuelvan, todo esté exactamente como lo dejaron. El sábado a las 8 de la noche, Amparo terminó de limpiar la cocina por segunda vez. No porque estuviera sucia, sino porque la mansión vacía le producía una inquietud que solo se calmaba con movimiento, con las manos ocupadas en algo, con el trapo sobre el granito y la escoba sobre el piso, y cualquier tarea que llenara el silencio de una casa de 15 millones de pesos donde no había nadie más que ella. Se sentó en el banquito de la cocina, el único lugar donde se sentaba cuando estaba sola, un banquito de madera junto a la puerta de servicio que no era un mueble, sino una herramienta, algo que existía para que la persona que servía pudiera descansar un momento antes de volver a servir. Y miró el teléfono. Había llamado a la madre de Silvana esa mañana. No contestó. Había mandado un mensaje preguntando por los niños. Sin respuesta. Había llamado a Silvana al número que tenía guardado desde hacía 8 años. El número que usaba cuando los niños se enfermaban, o cuando necesitaba preguntar algo sobre la cena, o cuando algún proveedor llamaba y Silvana no estaba. El número estaba fuera de servicio. A las 9:15, el teléfono sonó. No era Silvana, no era la madre de Silvana. Era un número que Amparo no conocía, con un prefijo de Monterrey que le pareció vagamente familiar. El prefijo de las colonias del centro, las colonias antiguas que Amparo cruzaba en camión cuando iba al mercado de la colonia. Independencia a comprar los chiles secos que Mauricio le pedía para el caldo de los domingos. ¿Señora Amparo Reyes? Sí, le hablo del Centro de Atención Infantil de la colonia Independencia. Estamos buscando un familiar o responsable de los menores Sebastián, Diego y Mateo Valdés. Fueron ingresados hace 2 días por su madre. Amparo se levantó del banquito. El movimiento fue involuntario. El cuerpo se levantó antes que la cabeza procesara lo que acababa de escuchar, con la misma urgencia con la que se levantaba cuando escuchaba a un niño llorar en el segundo piso a las 3 de la mañana. Ingresados. ¿Cómo que ingresados? La señora Silvana Ochoa de Valdés los trajo el jueves por la noche. Firmó un acta de ingreso voluntario en la que declara que no tiene condiciones para hacerse cargo de los menores debido a una emergencia médica del padre. Dejó como referencia este número y el nombre de usted. Amparo se quedó de pie en la cocina con el teléfono apretado contra la oreja y el cuerpo entero vibrando con algo que no era miedo, sino algo peor. La certeza de que lo que estaba escuchando era verdad y que lo que significaba era algo que su mente se negaba a armar. Silvana no llevó a los niños con su madre. Silvana los llevó a un albergue, a una institución de acogimiento, a un lugar donde los niños que no tienen quien los cuide esperan a que alguien venga por ellos. Los dejó ahí el jueves por la noche, la misma noche que bajó con las maletas y los abrigos y le dijo a Amparo que iban a casa de la abuela. Los dejó y se fue a Cancún. Y llevaban 2 días ahí, 2 días, 48 horas. Sebastián, Diego y Mateo, 3 niños de 4 años que dormían en camas individuales en un cuarto decorado con stickers de dinosaurios y una lámpara de noche que Amparo prendía a las 8 en punto, porque Mateo le tenía miedo a la oscuridad. Llevaban 48 horas en un albergue con desconocidos porque su madre decidió que eran un obstáculo. «Voy para allá», dijo Amparo. «Señora, el horario de visitas es de 9 a...» «Voy para allá ahora». Amparo colgó. Fue al escritorio de Mauricio.
El mismo escritorio donde hacía 36 horas había recibido los folders que la convertían en la dueña legal de todo, y sacó los documentos de la caja fuerte donde el licenciado Garza le indicó que los guardara. Los metió en la bolsa de tela que usaba para ir al mercado. Salió de la mansión por la puerta de servicio. A las 9:30 de la noche no había camiones en la ruta de Valle de San Ángel. El último pasaba a las 8:45. Caminó hasta la avenida principal del fraccionamiento y paró un taxi. El taxi cruzó Monterrey de sur a norte en 35 minutos. La ciudad pasaba por la ventanilla como una secuencia de luces que iban cambiando de intensidad a medida que los barrios cambiaban de nivel. Las luces blancas y constantes de los fraccionamientos residenciales, las luces anaranjadas e intermitentes de las colonias comerciales, las luces escasas y temblorosas de las colonias populares, donde los postes de alumbrado funcionaban cuando querían y los comercios cerraban a las 8, porque después de las 8 las calles pertenecían a la oscuridad. El centro de atención infantil estaba en una calle empedrada de la colonia Independencia, detrás de una iglesia con las paredes descarapeladas y un parque sin juegos donde los vecinos sacaban a los perros. Era un edificio de 2 pisos con fachada de pintura amarilla descascarada y una reja de hierro que un vigilante abrió cuando Amparo tocó el timbre a las 10:15 de la noche con la bolsa de tela apretada contra el pecho y la respiración de alguien que lleva 35 minutos conteniendo algo que necesita soltar. La directora bajó en bata. Una mujer de 50 y tantos años con el pelo recogido y los lentes colgando de una cadena sobre el pecho, con la expresión de alguien que está acostumbrada a que la despierten por la noche, pero que no está acostumbrada a que una mujer con uniforme de empleada doméstica aparezca en su puerta con documentos de propiedad por 15 millones de pesos. ¿Usted es familiar de los niños? Soy la persona que los cuida desde que nacieron. Necesito un documento que acredite. Amparo abrió la bolsa y sacó los folders. Los puso sobre el escritorio de la directora uno por uno. El acta de donación, firmada por Mauricio, el poder notarial que la autorizaba como responsable legal de los bienes y personas bajo la custodia del señor Valdés, y una carta manuscrita de Mauricio que el licenciado Garza incluyó a última hora. Por la presente, autorizo a Amparo Reyes como responsable de mis hijos Sebastián, Diego y Mateo Valdés durante mi hospitalización. La directora leyó los documentos con la calma metódica de alguien que revisa papeles todas las semanas para decidir quién se lleva a un niño y quién no. Verificó sellos, verificó firmas, verificó el número de identificación de Amparo. Levantó la vista. Los documentos están en orden. Voy a buscar a los niños. La directora desapareció por una puerta que daba a un pasillo iluminado con luz fluorescente. Amparo se quedó de pie en la oficina, de pie, como siempre, con las manos juntas sobre el mandil, que no se quitó porque no tuvo tiempo de quitárselo, y porque el mandil era lo que los niños reconocían, lo que Mateo agarraba, lo que olía a la cocina de la mansión y a la leche caliente de las 3 de la mañana y a todo lo que significaba que Amparo estaba ahí. Pasaron 4 minutos, 4 minutos que duraron como 40, y después, desde el fondo del pasillo, Amparo escuchó un sonido que le partió algo que llevaba 8 años manteniéndose entero. El grito de Sebastián no fue un grito de dolor, ni de susto, ni de berrinche. Fue el grito de un niño de 4 años que ve a la persona que estaba esperando aparecer al final de un pasillo después de 48 horas de no saber si iba a volver. Un grito que contenía todo lo que Sebastián no pudo decir durante 2 días, en un lugar donde no conocía a nadie y donde nadie lo conocía a él. 2 noches sin la lámpara de dinosaurios, sin la leche a las 3 de la mañana, sin la mano de Amparo acariciándole la cabeza hasta que se dormía.
Sebastián apareció corriendo por el pasillo con los pies descalzos sobre la loseta fría y la pijama del albergue. Una pijama blanca de algodón que no era suya, que no olía a su casa, que no tenía los dinosaurios del estampado que Amparo le ponía cada noche. Corrió con la velocidad de un niño que lleva 2 días esperando y que al ver lo que esperaba no puede contener el cuerpo. Se lanzó contra Amparo y se agarró a ella con los brazos alrededor de la cintura y la cara hundida en el mandil y la voz quebrada repitiendo la misma frase una y otra vez. «¡No nos dejes! ¡No nos dejes! Mamá nos dejó aquí y dijo que no iba a volver. ¡No nos dejes, Amparo!». Amparo se arrodilló en el piso de la oficina y abrazó a Sebastián con la fuerza de alguien que abraza algo que estuvo a punto de perder sin saber que lo estaba perdiendo. Lo apretó contra su pecho con los 2 brazos y lo sostuvo mientras el niño lloraba con la intensidad de 48 horas de miedo acumulado que por fin tenía un lugar donde salir. Diego apareció detrás. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de un rojo que no era de sueño, sino de llanto seco. El rojo de alguien que lloró tanto que ya no le quedan lágrimas. No corrió como Sebastián. Caminó hasta Amparo con la lentitud de un niño que no está seguro de que lo que ve es real, que necesita acercarse despacio para verificar que la persona que tiene enfrente no es un sueño que se va a desvanecer cuando la toque. Cuando llegó a donde estaba Amparo arrodillada con Sebastián, se quedó parado a medio metro de distancia con las manos a los lados y la boca abierta sin sonido. Porque Diego había llorado tanto durante 2 días que la voz se le había ido. Intentó decir algo. Los labios se movieron, pero no salió nada. Solo un sonido ronco, raspado, que era el fantasma de la voz de un niño de 4 años que gritó hasta quedarse sin ella. Amparo extendió un brazo y lo jaló hacia ella. Diego se derrumbó contra su pecho al lado de Sebastián y cerró los ojos con la expresión de alguien que por fin puede soltar algo que lleva 2 días sosteniendo. Y entonces salió Mateo. Mateo no corrió, no caminó, no lloró. Salió por la puerta del pasillo con la directora detrás y se quedó parado en el umbral de la oficina mirando a Amparo con unos ojos que no tenían expresión. No miedo, no alivio, no tristeza, no alegría. Vacíos. Los ojos de un niño de 4 años que procesó algo durante 48 horas que su cerebro no estaba diseñado para procesar y que decidió apagarse como medida de protección. Mateo no había hablado desde que Silvana lo dejó en el albergue. Ni una palabra, ni un sonido. La directora le dijo a Amparo después que Mateo no lloró, no gritó, no pidió nada. Se sentó en un rincón del cuarto con un cobertor sobre las rodillas y se quedó ahí, inmóvil, mirando la pared, durante 2 días. Amparo lo miró desde el piso donde estaba arrodillada con Sebastián y Diego apretados contra su pecho. Lo miró y extendió la mano derecha, abierta, con los dedos extendidos hacia Mateo como una invitación que no tenía palabras, porque las palabras no iban a funcionar con un niño que había dejado de usarlas. Mateo miró la mano, miró el mandil, y algo se movió en su cara. No una expresión completa, sino el inicio de como el primer temblor de algo que lleva 2 días congelado y que empieza a derretirse. Caminó hasta Amparo, no le tomó la mano, fue directo al mandil, se agarró de la tela gris con los 2 puños, hundió la cara en la tela a la altura de las rodillas de Amparo, y la primera palabra que dijo en 48 horas salió de su boca como algo que había estado guardando detrás de una puerta que solo se abría con ese contacto. La tela del mandil contra su cara, el olor de la cocina de su casa, la certeza de que la persona que lo sostenía no lo iba a dejar en ningún lugar con desconocidos nunca más. Amparo. Una palabra. Su nombre.
dicho por un niño de 4 años que dejó de hablar cuando su madre lo abandonó y que volvió a hablar cuando la mujer que lo cuidaba desde que nació apareció en la puerta de un albergue a las 10 de la noche con un mandil de trabajo y una bolsa de tela llena de documentos que decían que ella era responsable de todo. Amparo apretó a los 3 niños contra su cuerpo, los 3 agarrados a ella, Sebastián al cuello, Diego al pecho, Mateo al mandil. 3 niños de 4 años que habían sido abandonados por su madre en una institución como quien deja una maleta en una bodega y que ahora estaban agarrados a una empleada doméstica de doctor Arroyo que ganaba un sueldo mínimo y que hacía 36 horas era dueña de una fortuna de 15 millones de pesos y que en ese momento, arrodillada en el piso de un albergue de la colonia Independencia a las 10:30 de la noche, no se sentía dueña de nada excepto de los 3 cuerpos que la abrazaban. «Ya estoy aquí», dijo Amparo, «ya estoy aquí. No los voy a dejar. Nunca». Amparo llegó a la mansión con los 3 niños a las 11:15 de la noche. El taxista la ayudó a bajar. Sebastián se había quedado dormido en el asiento de Mintus. Atrás, con la cara pegada al vidrio de la ventanilla, Diego caminaba agarrado del mandil de Amparo, con los ojos medio cerrados y los pies arrastrándose sobre la grava del camino de entrada, y Mateo iba en los brazos de Amparo con los puños cerrados sobre la tela del uniforme y la cabeza hundida en su hombro, dormido de una forma que no era sueño, sino colapso. El colapso de un cuerpo de 4 años que llevaba 48 horas en estado de alerta y que al sentir el olor del mandil y el calor del cuerpo de Amparo, decidió apagarse de golpe como una máquina que encuentra por fin el botón de descanso. Amparo abrió la puerta de la mansión con la llave que llevaba 8 años usando. La llave de la puerta de servicio, porque en 8 años nunca usó la puerta principal. Y esta noche no iba a ser diferente. Entró por la cocina con Mateo en un brazo y la bolsa de tela con los documentos en el otro y Diego caminando detrás, agarrado de su mandil como una sombra silenciosa. Dejó a Mateo en el sillón de la sala y volvió al taxi por Sebastián, que dormía con la boca abierta y las manos abiertas sobre el asiento como alguien que por fin había soltado algo que llevaba 2 días apretando. Los subió al segundo piso uno por uno. Primero Mateo, que no pesaba más que la canasta de ropa que Amparo cargaba cada mañana por las escaleras. Después Diego, que subió caminando con los ojos cerrados, sostenido por la mano de Amparo, como un sonámbulo que confía en que quien lo guía sabe a dónde va. Después Sebastián, que Amparo cargó sobre el hombro con la fuerza de una mujer que ha cargado niños durante 8 años y cuyo cuerpo ya no distingue entre esfuerzo y rutina. No los llevó a su cuarto, los llevó al cuarto de servicio, el cuarto pequeño de la planta baja donde Amparo guardaba su uniforme de repuesto y donde a veces descansaba 15 minutos cuando la espalda no daba más. Tenía una cama individual, un buró con una lámpara y una foto de Lupita en un marco de plástico. Amparo acostó a los 3 en la cama individual, los 3 juntos, apretados, como cuando nacieron y dormían, en la misma cuna del hospital, porque el doctor dijo que los trillizos que duermen juntos las primeras semanas se adaptan mejor. Sebastián en un extremo, Diego en el medio, Mateo en el otro extremo, pegado a la pared, con los puños todavía cerrados sobre un pedazo de mandil que Amparo le dejó entre los dedos porque Mateo no lo soltaba ni dormido. Amparo se sentó en el piso junto a la cama, no en la cama, en el piso, porque la cama era para los niños y el piso era donde ella se sentaba cuando los niños dormían, como había hecho cientos de noches durante 8 años, cuando uno de los 3 se despertaba llorando a las 3 de la mañana, y Amparo se sentaba en el piso junto a la cuna y le acariciaba la cabeza hasta que volvía a dormirse. Se sentó con la espalda contra la pared y las piernas estiradas y los ojos fijos en los 3 cuerpos dormidos sobre la cama individual que apenas los contenía.
y se quedó ahí toda la noche, sin dormir, sin moverse, escuchando la respiración de 3 niños que hacía 48 horas dormían en un albergue con desconocidos y que ahora dormían en la cama de la mujer que los rescató a las 10 de la noche con un mandil de trabajo y una bolsa llena de papeles que decían que ella era dueña de todo. A las 4 de la mañana, Mateo se despertó, abrió los ojos en la oscuridad y giró la cabeza buscando algo, buscando el olor del albergue, buscando la loseta fría, buscando la ausencia que había sido su único compañero durante 2 días. No lo encontró. Lo que encontró fue el olor de la cocina de Amparo en la tela del mandil que tenía entre los dedos, y la respiración de sus hermanos a cada lado, y la mano de Amparo sobre la orilla de la cama a 10 centímetros de su cara. Mateo miró la mano y dijo su segunda palabra desde el albergue. Aquí. No dónde estoy, ni qué pasó, ni ninguna de las preguntas que un adulto haría al despertarse en un lugar diferente. Solo aquí, dicho con la voz ronca de un niño que verifica una coordenada. La coordenada de que Amparo está aquí, de que la mano está aquí, de que el mandil está aquí y que por lo tanto el mundo no se ha acabado. Aquí estoy, mi niño, dijo Amparo desde el piso. No me moví. Mateo cerró los ojos y volvió a dormirse con los puños apretados sobre el mandil. Y algo cambió en la forma en que dormía. Los hombros bajaron, la mandíbula se aflojó, los puños se cerraron, menos fuerte, como si la palabra aquí, dicha por él y confirmada por ella, hubiera desactivado algo que llevaba 2 días encendido. A las 7 de la mañana, Amparo bañó a los 3, en la misma tina donde los bañaba todas las mañanas, con el mismo jabón, con la misma esponja, con las mismas manos que les pasaban el agua por la cabeza, con la presión exacta que cada uno necesitaba. Suave para Mateo, que cerraba los ojos con fuerza cuando el agua le tocaba la cara. Firme para Sebastián, que sacudía la cabeza como perro y salpicaba todo. Medio para Diego, que se dejaba bañar en silencio, con la confianza de quien sabe que las manos que lo tocan no van a hacerle daño. Los vistió con su ropa, la ropa que colgaba en los ganchos de su cuarto, la ropa que olía a suavizante de la mansión y no al detergente industrial del albergue. Les preparó huevos revueltos con frijoles y tortillas, calientes y leche con chocolate en los vasos de plástico con dinosaurios que usaban desde los 2 años, y los sentó en la barra de la cocina como cada mañana de los últimos 4 años. La rutina, la misma rutina, la única cosa del mundo que no había cambiado. Sebastián comió en silencio. Diego comió despacio, con la lentitud de alguien que redescubre algo que creía perdido. Mateo comió con una mano. La otra seguía agarrada al pedazo de mandil que Amparo le cortó con una tijera esa mañana, para que pudiera llevarlo sin estar pegado a ella todo el tiempo. Un cuadrado de tela gris de 10 centímetros por 10, con los bordes deshilachados, que Mateo apretaba contra la palma de la mano como un amuleto que lo conectaba a la única persona que no lo había abandonado. A las 9 de la mañana, cuando los 3 niños estaban en el cuarto de juegos viendo caricaturas, con la normalidad frágil de los primeros días después de algo que rompe todo, Amparo se sentó en el escritorio de Mauricio, abrió los folders, miró los números que el licenciado Garza le había explicado con la paciencia de alguien que explica un mapa a una persona que nunca ha salido de su pueblo. Las cuentas, los montos, los códigos de acceso, las firmas necesarias para mover dinero, los contactos de los administradores de los fondos, los nombres de los socios de la empresa. Y entonces hizo lo que nadie esperaba, lo que nadie habría predicho, lo que ninguna persona que recibe una fortuna de 15 millones de pesos hace en la primera semana. No compró nada para sí, no cambió de ropa, no se mudó de cuarto, no contrató un auto, no mandó dinero a Doctor Arroyo, no llamó a su madre para decirle que era millonaria,
No hizo nada que una persona hace cuando de repente tiene más dinero del que puede contar. Amparo abrió la computadora de Mauricio y buscó en Internet mejor neurocirujano de México. Los resultados la llevaron a un nombre que aparecía en cada lista, en cada artículo, en cada foro de pacientes. Doctor Héctor Cisneros, neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara, especialista en tumores cerebrales de alto riesgo, con una tasa de éxito del 61% en cirugías que otros hospitales clasificaban como inoperables. 61%, el doble de lo que los médicos de Monterrey le daban a Mauricio. Amparo llamó al Hospital Civil de Guadalajara. La operadora le dijo que la lista de espera del doctor Cisneros era de 4 meses. Amparo dijo: no tengo 4 meses. El paciente tiene cirugía programada en 3 días y la probabilidad es del 30%. Necesito al doctor Cisneros. Señora, la lista de espera. ¿Cuánto cuesta una consulta privada con el doctor Cisneros? La operadora la transfirió. Amparo habló con una asistente, después con un coordinador, después con el propio doctor Cisneros, que tomó la llamada porque la asistente le dijo que la paciente estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario y que el caso era urgente. Amparo le explicó el diagnóstico de Mauricio con las palabras que recordaba de la hoja que vio en el escritorio y de las conversaciones que escuchó entre Mauricio y sus médicos durante las últimas semanas, porque Amparo escuchaba todo, siempre, como escuchan las personas que trabajan en casas ajenas, en silencio, sin opinar, registrando cada dato con la precisión de alguien que no puede darse el lujo de ignorar información que podría ser importante. El doctor Cisneros revisó el expediente que Amparo le mandó por correo electrónico, el correo de Mauricio, que Amparo abrió con la contraseña que él le dejó anotada en un papel junto a los folders y llamó de vuelta 1 hora después. El caso es operable con mejores probabilidades si usamos un protocolo diferente. Necesito viajar a Monterrey, revisar al paciente y coordinar con el equipo del San José. El costo total, mi honorario, el equipo especializado, en protocolo, es de 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. Amparo no parpadeó. ¿Cuándo puede venir? Mañana a primera hora si el depósito se confirma antes de las 3 de la tarde. Amparo colgó. Llamó al banco. Autorizó la transferencia con los documentos que el licenciado Garza le preparó. 1.200.000 pesos salieron de la cuenta de Mauricio a las 2:40 de la tarde, 15 minutos antes del límite, transferidos por una mujer que hacía 3 semanas ganaba 2.800 pesos al mes y que ahora movía cifras de 7 dígitos con la misma calma con la que movía los trastes de un lado al otro de la cocina. Pero Amparo no se detuvo en el cirujano. Esa misma tarde hizo 6 llamadas más. Llamó al Hospital San José y contrató el paquete de cuidados intensivos postoperatorios más completo que ofrecían. Enfermeras particulares las 24 horas, monitoreo especializado, rehabilitación temprana. Llamó a la empresa de equipo médico que surtía las clínicas de Mauricio, la misma empresa que Mauricio usaba para sus pacientes, y pidió que equiparan el cuarto del hospital con todo lo que los doctores recomendaran. Llamó a la nutrióloga que Mauricio consultaba para los menús de sus clínicas y le encargó un plan de alimentación postoperatoria para un paciente de 43 años en recuperación de cirugía cerebral. Cada llamada salía de la boca de Amparo con la misma voz con la que pedía la despensa por teléfono al proveedor de la mansión. Firme, concreta, sin adornos, sin la vacilación de alguien que está gastando dinero que no es suyo, porque para Amparo ese dinero no era suyo, era de Mauricio. Y la única forma de honrar lo que Mauricio le dio era usarlo para lo único que Mauricio no podía hacer por sí mismo, salvarse.
Y la ironía de lo que estaba pasando no escapó a nadie que la viera actuar esa semana, ni al licenciado Garza, que recibió las llamadas de seguimiento, ni a la secretaria del doctor Cisneros, que procesó el depósito, ni a la coordinadora del Hospital San José, que autorizó el paquete de cuidados intensivos. Mauricio Valdés era el dueño de 7 clínicas privadas, un hombre que había construido un imperio de salud, un hombre cuyos hospitales atendían a miles de pacientes al año con la tecnología más avanzada del norte del país. Y la persona que estaba organizando su salvación no era un socio, ni un director médico, ni un especialista en gestión hospitalaria. Era la empleada doméstica que le lavaba los trastes, y lo estaba haciendo mejor que nadie, porque Amparo no pensaba en protocolos, ni en márgenes, ni en reputación. Pensaba en una cosa: que Mauricio saliera vivo del quirófano para que sus 3 hijos tuvieran padre. Mientras organizaba la salvación de Mauricio desde el escritorio, Amparo organizaba la salvación de la mansión desde la cocina. Porque la mansión de Valle de San Ángel era muchas cosas. Era grande, era cara, era impresionante, pero no era un hogar. En 8 años, Amparo había limpiado cada rincón de esa casa sin sentir nunca que los rincones le pertenecían a alguien. Las paredes tenían cuadros que un decorador eligió sin preguntar a nadie qué le gustaba. Los muebles tenían la disposición geométrica de una sala de exhibición donde nadie se sienta con las piernas cruzadas. Los estantes tenían objetos que costaban miles de pesos y que nadie tocaba, porque tocarlos significaba ensuciarlos, y ensuciarlos significaba más trabajo para Amparo. Amparo empezó por el cuarto de los trillizos. Sacó las sábanas blancas de hilo que Silvana había elegido y las reemplazó por sábanas de colores. Unas con dinosaurios para Sebastián, unas con estrellas para Diego, unas azules lisas para Mateo, que no le gustaban los estampados. Sacó los juguetes educativos que Silvana había comprado por recomendación de una revista de crianza y que los niños nunca tocaron, y los reemplazó por los juguetes que los niños realmente usaban. Los carritos de plástico que Amparo les compraba en el tianguis cuando Silvana no estaba, las pelotas que guardaban debajo de la cama, los crayones que estaban escondidos en la mochila de Sebastián, porque a Silvana no le gustaba que pintaran en el cuarto. Bajó los cuadros del pasillo, paisajes abstractos en marcos de aluminio que nadie miraba, y colgó fotos. Fotos de los trillizos que Amparo tenía guardadas en el teléfono viejo que Mauricio le regaló hacía 3 años. Sebastián, con la cara llena de pastel en su cumpleaños de 3. Diego dormido en el sillón, abrazando un cojín. Mateo sentado en la cocina con un tazón de cereal más grande que su cabeza. Fotos que nadie había impreso porque en esa casa las fotos de los niños vivían en el teléfono de la empleada, no en las paredes de la mansión. Compró un marco para cada foto en la papelería del centro comercial. Marcos simples, de madera, sin el aluminio cepillado que Silvana prefería. Los colgó a la altura de los ojos de un niño de 4 años, no a la altura de un adulto, no a la altura de las visitas, a la altura donde Sebastián y Diego y Mateo pudieran verse a sí mismos cada vez que caminaran por el pasillo. Para el viernes, 2 días antes de la cirugía reprogramada, la mansión de Valle de San Ángel se veía diferente. No más cara ni más barata, diferente, más suave, con más color. Con la presencia de 3 niños en cada superficie, los crayones sobre la mesa del comedor, las pelotas en el pasillo, los zapatos pequeños junto a la puerta, las fotos en las paredes a 1 metro del piso. Por primera vez en los 8 años que Amparo llevaba limpiando esa casa, la casa parecía un lugar donde alguien vivía y no un lugar donde alguien exhibía lo que podía comprar. Amparo gastó cada centavo. El neurocirujano, 1.200.000. El paquete hospitalario, 480.000.
El equipo médico, 320.000. La nutrióloga, 65.000. Las enfermeras, 190.000 para 3 meses. La remodelación del cuarto de los niños y las fotos y los marcos y las sábanas y los juguetes, 15.000. Los honorarios del licenciado Garza, 180.000. La transferencia pendiente de las acciones de la empresa al fondo legal que protegería a los trillizos, 4 millones en fideicomiso. El resto, lo que quedaba después de todo, destinado a la operación de la empresa durante los meses de recuperación de Mauricio. Cuando terminó de sumar, Amparo miró la hoja donde había anotado los gastos con su letra redonda y cuidadosa, la misma letra con la que hacía la lista del mandado cada lunes. Y el total era exactamente lo que Mauricio le había dado. No sobraba un peso. Cada centavo de la fortuna de Mauricio Valdés había sido gastado por Amparo Reyes en 3 categorías: salvar la vida de Mauricio, proteger el futuro de los trillizos y convertir una mansión en un hogar. Para ella no quedó nada. Esa noche, Amparo se sentó en la banca del jardín, después de acostar a los 3 niños. La mansión estaba en silencio, el silencio diferente de una casa que ahora tenía fotos en las paredes y crayones en la mesa y zapatos pequeños en la puerta. Miró el jardín con la alberca iluminada por la luz turquesa que nadie usaba y pensó en su madre, doña Esperanza, sentada en la cocina de su casa de Doctor Arroyo. Una casa de bloc, sin acabar, con piso de cemento y techo de lámina, donde Lupita hacía la tarea en la mesa de la cocina, con la única lámpara que funcionaba. Pensó en los 15 millones de pesos que pasaron por sus manos en una semana y que ahora estaban distribuidos entre un hospital, un fideicomiso, una empresa y una mansión que tenía fotos de 3 niños que no eran suyos, pero que dormían en el segundo piso, abrazados a un pedazo de mandil que ella les cortó con una tijera. No llamó a su madre para contarle. No porque no quisiera, sino porque lo que acababa de hacer no cabía en una llamada telefónica. No había forma de explicarle a doña Esperanza, una mujer que vendía gorditas de horno en el mercado de Doctor Arroyo y que nunca en su vida había tenido más de 3.000 pesos juntos, que su hija recibió 15 millones de pesos y los gastó todos en una semana en salvar la vida de un hombre y cuidar a 3 niños que no compartían su sangre. Doña Esperanza no iba a entender. Iba a preguntar: ¿y para ti, mija, qué te quedó? Y Amparo no iba a saber qué contestar, porque la respuesta era nada. No le quedó nada que se midiera en pesos, pero le quedó algo que no se medía en pesos. Le quedaron 3 niños dormidos en el segundo piso de una mansión que ahora era un hogar, un cirujano que iba a llegar de Guadalajara en la mañana, y la certeza de que lo que hizo con la fortuna de Mauricio era exactamente lo que Mauricio habría hecho si hubiera podido hacerlo él mismo, porque eso fue lo que Amparo hizo con el poder, lo mismo que hacía sin él: cuidar. El doctor Cisneros llegó de Guadalajara el sábado a las 7 de la mañana en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Monterrey con 40 minutos de retraso por neblina en la sierra. Amparo lo esperaba en la entrada del Hospital San José con los 3 niños, porque no tenía con quién dejarlos y porque dejarlos con alguien que no fuera ella después de lo que pasó en el albergue no era algo que su cuerpo le permitiera considerar. Sebastián llevaba su mochila del kinder con un cambio de ropa adentro que Amparo empacó la noche anterior, por si nos quedamos. Diego llevaba una carpeta de plástico transparente con algo adentro que apretaba contra el pecho con las 2 manos. Mateo llevaba un oso de peluche, café con un ojo descosido y las orejas aplastadas de tanto ser abrazado. El oso que dormía con él desde que tenía 1 año, y que durante los 2 días en el albergue fue lo único que Mateo no soltó. El doctor Cisneros era un hombre de 56 años, con las manos grandes y los dedos largos de alguien que ha pasado 30 años operando dentro de cráneos humanos.
manos que Amparo miró cuando le extendió la suya para saludarlo con la atención de una madre que evalúa las herramientas que van a tocar a alguien que le importa. Le pareció que eran manos firmes, manos que no temblaban, y eso, fue suficiente. Cisneros revisó a Mauricio durante 2 horas. Mauricio estaba en la habitación 714 del 7º piso. El piso de neurología, el mismo piso donde Mauricio había inaugurado el ala de cuidados intensivos 3 años antes, con un discurso sobre la importancia de la tecnología médica de vanguardia que ahora iba a ser usada en él. La ironía no necesitaba que nadie la señalara. Estaba ahí, en las paredes con el logo de la clínica que Mauricio diseñó, en las camas que Mauricio compró, en los monitores que Mauricio aprobó, en el equipo que Amparo pagó con la fortuna que Mauricio le dio porque creyó que iba a morir y quiso que lo que construyó quedara en manos de alguien que lo mereciera. Cisneros salió de la habitación a las 11 de la mañana. Amparo estaba sentada en la sala de espera con los 3 niños. Sebastián a su izquierda, leyendo las letras de un cartel de prevención, de salud que no entendía, pero que leía en voz alta, porque leer cosas era lo que hacía cuando estaba nervioso. Diego a su derecha con la carpeta de plástico sobre las rodillas, Mateo en su regazo con el oso apretado contra el pecho y el pedazo de mandil en la otra mano. «El tumor es operable», dijo. «Cisneros, con el protocolo que traigo de Guadalajara, las probabilidades suben del 30 al 61%. 61. Amparo hizo la cuenta que hacía con todo. 61 de 100 era más de la mitad. Era más del doble de lo que tenían antes. No era una certeza. No existía certeza cuando alguien abría un cráneo y tocaba el cerebro de otro ser humano. Pero era la diferencia entre lanzar una moneda que cae mal 7 de cada 10 veces y lanzar una que cae bien 6 de cada 10. Y Amparo, que había pasado 34 años viviendo en el lado de las probabilidades, que no favorecen a nadie, el lado donde las cosas salen mal más de lo que salen bien, donde los doctores cuestan más de lo que se tiene, donde las madres se mueren porque no hay dinero para llevarlas al hospital, sabía que 61% era más de lo que la vida le había dado en 1900, cualquier apuesta anterior. «La cirugía es mañana a las 6 de la mañana», dijo Cisneros. «Necesito que los niños no estén en el piso durante la operación. Va a durar entre 8 y 10 horas. «Los niños se quedan conmigo», dijo Amparo. «En la sala de espera. No van a molestar a nadie». Cisneros la miró un momento. La miró con la atención de un doctor que ha visto a cientos de familiares en salas de espera durante 30 años y que sabe distinguir entre los que se van a derrumbar y los que van a sostener. Y asintió. «Que estén cómodos. Va a ser una noche larga». Esa tarde, Amparo llevó a 1900 los 3 niños a ver a Mauricio. La habitación 714 tenía ahora el equipo que Amparo contrató, monitores nuevos, una cama con sistema de posicionamiento que Mauricio no habría podido pagar con el paquete estándar del hospital, una mesa auxiliar con los suplementos que la nutrióloga recomendó. Mauricio estaba sentado en la cama con la bata del hospital y la cabeza rapada. Se la habían rapado esa mañana como preparación para la cirugía y la ausencia de pelo le hacía parecer más pequeño de lo que era, más vulnerable, como si la calvicie le hubiera quitado una capa de protección que el mundo no debería ver. Los trillizos entraron en fila. Sebastián primero, con la mochila colgada de un hombro y la barbilla levantada y los ojos haciendo un inventario rápido de la habitación, los cables, los monitores, la bata, la cabeza rapada de su padre, con la seriedad de un niño que procesa cosas difíciles mirándolas directamente en vez de mirar hacia otro lado. Diego segundo, con la carpeta de plástico apretada contra el pecho. Mateo tercero, detrás de Amparo, agarrado del pedazo de mandil que llevaba en la mano izquierda y del oso de peluche en la derecha. Sebastián se acercó a la cama y le tomó la mano a su padre.
No le dijo nada. Le tomó la mano y la apretó con la fuerza que tienen los niños cuando quieren comunicar algo que no saben poner en palabras. Una fuerza que no es mucha, pero que se siente entera, sin reservas, sin la parte que los adultos guardan para sí mismos cuando aprietan una mano. Diego se acercó después, abrió la carpeta de plástico y sacó lo que tenía adentro, una hoja de papel con un dibujo hecho con crayones, 4 figuras de palito tomadas de la mano, una grande con cabeza calva y bata azul, 3 pequeñas con pelo negro y ropa de colores. Y al lado de las 4, una quinta figura más pequeña que las grandes, pero más grande que las pequeñas, con un vestido gris y las manos extendidas hacia las 3 figuras pequeñas. Debajo del dibujo, con letras grandes y desparejas que subían y bajaban como montañas, Diego había escrito: mi familia. 5 personas, no 4, 5. Diego puso el dibujo sobre la mesa de la cama con las 2 manos, como se pone una ofrenda en un altar. Te dibujé para que no estés solo, papá. Somos nosotros. Y Amparo. Mauricio miró el dibujo. Miró a la quinta figura con vestido gris. Miró a Amparo, que estaba parada en la puerta de la habitación con Mateo agarrado a su pierna y el uniforme que no se había cambiado en una semana. El mismo uniforme que usaba para limpiar la cocina y para bañar a los niños, y para sentarse en el escritorio a mover millones de pesos, y para esperar en la sala de un albergue a las 10 de la noche, y para todo lo que había hecho desde que Mauricio le entregó los folders y le dijo: «Cuídalos». Y los ojos de Mauricio se llenaron de algo que no era miedo a la cirugía, ni tristeza por Silvana, ni la soledad de un hombre enfermo en una cama de hospital. Era gratitud. La gratitud de alguien que entiende que lo que tiene enfrente no se merece, no se compra y no se puede pedir, solo se puede reconocer. Mateo se soltó de la pierna de Amparo, caminó hasta la cama con el oso de peluche en la mano y lo puso sobre la almohada al lado de la cabeza rapada de su padre. Acomodó el oso con las 2 manos, le giró la cara para que mirara hacia Mauricio, le alisó las orejas aplastadas, le puso la pata delantera sobre la bata del hospital como si estuviera abrazándolo. «Para que no estés solito, papá», dijo Mateo, y fue la frase más larga que había dicho desde el albergue. 8 palabras que salieron de su boca con la fluidez de alguien que ha encontrado la razón suficiente para volver a hablar. Mauricio abrazó a los 3, los apretó contra su pecho con la bata del hospital, arrugándose entre los cuerpos y los cables del monitor haciendo ruido y la cama crujiendo bajo el peso de 4 personas que no querían soltarse. Los abrazó como los abrazó en el escritorio, con la fuerza de alguien que no sabe si va a poder hacerlo otra vez. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez los trillizos no estaban agarrados del uniforme de Amparo, estaban agarrados de él, y Amparo estaba en la puerta mirando la escena con la misma postura que tenía siempre. De pie, derecha, callada, con las manos a los lados y los ojos que registraban todo sin pedir nada. A las 5:45 de la mañana del domingo, Mauricio fue trasladado al quirófano. Amparo lo vio pasar en la camilla por el pasillo del 7º piso, con los ojos cerrados y la cabeza rapada, y el oso de Mateo acomodado junto a su hombro. Porque la enfermera intentó quitarlo, y Amparo le dijo, con una voz que no admitía discusión, que el oso iba con él. La enfermera miró a Amparo, miró el oso, miró los 3 niños dormidos en las sillas de la sala de espera, y puso el oso de vuelta junto al hombro de Mauricio sin decir una palabra. Las puertas del quirófano se cerraron a las 6 en punto, y empezó la espera. Amparo se sentó en la sala de espera con los 3 niños. No en las sillas. Las sillas eran de
plástico duro, con respaldo recto, que hacían ruido cada vez que alguien se movía, y Amparo no quería que los niños se despertaran cada vez que ella se acomodara. Se sentó en el piso del pasillo junto a la puerta del quirófano, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas, y acomodó a los 3 alrededor de ella como los acomodaba en la cama individual del cuarto de servicio. Sebastián a la izquierda con la cabeza en su hombro, Diego a la derecha con la cabeza en su regazo, Mateo en medio con el pedazo de mandil entre los dedos y la cabeza recargada en el pecho de Amparo a la altura del corazón, donde el latido se escuchaba más fuerte y donde Mateo se quedaba dormido más rápido, porque el sonido le decía que Amparo estaba ahí sin necesidad de abrir los ojos para verificarlo. 9 horas. Amparo estuvo sentada en el piso del pasillo del 7º piso del Hospital San José durante 9 horas, sin levantarse para comer, sin levantarse para ir al baño, sin levantarse para estirar las piernas que se le durmieron a la hora 3 y que dejaron de doler a la hora 5, porque el cuerpo decidió que el dolor no era prioritario. Los niños se despertaron. Comieron las galletas que Amparo traía en la bolsa de tela, volvieron a dormirse, se despertaron otra vez, preguntaron por su papá, Amparo les dijo que estaba con los doctores, volvieron a dormirse. Sebastián se despertó a las 2 de la tarde y preguntó, ¿ya salió? Amparo le dijo que no. Se volvió a dormir. Diego se despertó a las 4 y dijo con la voz que le había vuelto, pero que todavía sonaba raspada, «Tengo sed». Amparo le dio agua de una botella que traía en la bolsa. Se volvió a dormir. Mateo no se despertó en toda la espera. Durmió 9 horas en el pecho de Amparo, con el pedazo de mandil entre los dedos y la respiración tranquila de un niño que confía absolutamente en que la persona que lo sostiene no se va a mover. A las 3:12 de la mañana, 9 horas y 12 minutos después de que las puertas del quirófano se cerraron, el doctor Cisneros salió. Llevaba la bata quirúrgica todavía puesta, los guantes colgando del bolsillo, el gorro desatado sobre la cabeza y la cara de un hombre de 56 años que acaba de pasar 9 horas dentro del cráneo de otro hombre y que trae noticias que van a cambiar la vida de alguien que espera en el piso de un pasillo con 3 niños, dormidos encima. Cisneros miró a Amparo. Amparo lo miró desde abajo, desde el piso, con los 3 niños dormidos sobre su cuerpo y las piernas dormidas y el uniforme arrugado de una semana y los ojos que llevaban 9 horas abiertos, esperando una palabra que podía ser la peor o la mejor de su vida. «La cirugía fue un éxito», dijo Cisneros. «El tumor fue removido en su totalidad. Los signos vitales son estables. Está en terapia intensiva, pero va a despertar. Va a sobrevivir». Amparo no se movió, no porque no hubiera escuchado. Escuchó cada palabra con una claridad que le atravesó el cuerpo de arriba a abajo, sino porque los 3 niños estaban dormidos sobre ella y moverlos significaba despertarlos, y despertarlos significaba que iban a preguntar, y ella todavía no estaba lista para que la vieran así, porque lo que estaba pasando dentro de ella en ese momento era algo que no podía mostrar frente a 3 niños de 4 años. Algo que necesitaba salir, pero que necesitaba salir en un lugar donde nadie la viera. Asintió. «Gracias, doctor». Cisneros se fue. Amparo esperó 10 minutos. Levantó a cada niño con cuidado. A Sebastián primero, acomodándolo en 2 sillas juntas con la mochila como almohada. A Diego después, recargándolo contra la pared con la carpeta sobre las piernas. A Mateo al final, acostándolo en 3 sillas con el pedazo de mandil entre los dedos y la bolsa de Amparo debajo de la cabeza. Los 3 siguieron dormidos. Los 3 confiaban lo suficiente en ella como para no despertarse cuando la cambiaban de lugar. Amparo se levantó del piso. Las piernas no le respondieron durante 5 segundos.
9 horas sin moverse las habían convertido en algo que necesitaba recordar cómo funcionar. Caminó por el pasillo hasta el final, donde había una puerta que daba a una escalera de emergencia que nadie usaba a las 3 de la mañana. Abrió la puerta, entró y se dejó caer. Se derrumbó contra la pared de la escalera y resbaló hasta el piso de concreto con las piernas dobladas y las manos sobre la cara y el cuerpo entero sacudiéndose con algo que llevaba conteniendo desde la noche del albergue. Desde que Sebastián gritó, «¡No nos dejes!», y Diego caminó sin voz, y Mateo dijo, «¡Amparo!», con los puños cerrados sobre su mandil. Lo contuvo durante el rescate. Lo contuvo durante las llamadas al doctor Cisneros. Lo contuvo durante la transformación de la mansión. Lo contuvo durante las 9 horas de espera con 3 niños dormidos encima. Y ahora, sola en una escalera de emergencia a las 3:15 de la mañana, lo soltó. Lloró. Lloró de una forma que no se parecía a nada que hubiera hecho antes. No el llanto silencioso de las empleadas que lloran en el baño de servicio. No el llanto contenido de las madres que lloran después de que los hijos se duermen. Lloró con el cuerpo entero, con la voz que salía en gemidos que rebotaban en las paredes de concreto de la escalera vacía, con las manos apretadas contra la cara, como si intentara sostener algo que se derramaba por todos lados. Lloró por Mauricio, que iba a sobrevivir. Lloró por los trillizos que dormían en sillas de plástico a 20 metros de distancia. Lloró por las 9 horas de espera y por los 2 días del albergue y por los 8 años de servicio silencioso y por la fortuna que recibió y gastó entera sin quedarse con un peso y por la mansión que transformó en hogar. Y por Mateo, que dejó de hablar y volvió a hablar diciendo su nombre. Lloró 10 minutos. Después se levantó del piso de concreto. Se limpió la cara con las mangas del uniforme que llevaba puesto. Desde hacía una semana se alisó el mandil con las manos. Respiró una vez y abrió la puerta de la escalera. Caminó de vuelta a la sala de espera. Se sentó en el piso junto a los 3 niños dormidos y esperó a que amaneciera con los ojos secos y las manos quietas y la postura de siempre. La postura de una mujer que cuida, que sostiene, que está ahí cuando nadie más está, y que cuando por fin se derrumba lo hace sola, en una escalera vacía, a las 3 de la mañana, donde nadie la ve. Mauricio abrió los ojos 3 días después de la cirugía. No los abrió de golpe, los abrió despacio, como se abre una puerta que no se ha usado en mucho tiempo, con la lentitud de un cuerpo que necesita verificar que las partes que lo componen todavía funcionan antes de exponerlas a la luz. Lo primero que registró fue el sonido. Un pitido constante que venía de algún lugar a su derecha, rítmico, mecánico, que marcaba el paso de algo que seguía moviéndose aunque él hubiera estado detenido durante 3 días. Lo segundo fue la luz, blanca, pareja, la luz de un cuarto de hospital que no tiene ventanas, sino paneles fluorescentes que simulan el día las 24 horas para que los pacientes no sepan si es de mañana o de noche. Lo tercero fueron las voces. No eran voces de doctores ni de enfermeras, eran voces pequeñas, voces que Mauricio conocía mejor que cualquier sonido del mundo, porque las había escuchado todas las mañanas durante 4 años desde la cocina donde se servía el café. Voces que se peleaban por algo, que se interrumpían, que subían y bajaban de volumen con la cadencia de 3 niños que hablan al mismo tiempo, porque a los 4 años la idea de esperar turno todavía no existe. Giró la cabeza hacia la izquierda, y lo que vio le hizo cerrar los ojos y volverlos a abrir para asegurarse de que no era el efecto de la anestesia, ni un sueño, ni una de esas alucinaciones que el doctor le advirtió que podían ocurrir en las primeras horas de recuperación. Sebastián, Diego y Mateo estaban sentados en la orilla de la cama. Los 3, limpios, vestidos con ropa que Mauricio
Reconoció las playeras de dinosaurios de Sebastián, la sudadera azul de Diego, los pantalones de mezclilla de Mateo con el dobladillo que Amparo les hacía porque le quedaban largos. Estaban sentados en fila, con las piernas colgando, mirándolo con 6 ojos que brillaban con la intensidad de 3. Niños que han estado esperando que su padre abra los ojos durante 3 días y que ahora que los abrió no saben si reírse o llorar o gritar, o quedarse callados. «Papá», dijo Sebastián. Lo dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que le tembló en la última letra, como una cuerda que vibra cuando alguien la suelta después de tenerla tensa demasiado tiempo. «Ya despertaste». Mauricio intentó hablar. La garganta no respondió de inmediato. 3 días de intubación la habían dejado seca y raspada como algo que necesita lubricación antes de funcionar. Tragó. Intentó de nuevo. ¿Dónde está su mamá? Los 3 se miraron. Fue el tipo de mirada que comparten los hermanos cuando saben algo que el adulto no sabe y que no quieren ser los primeros en decir. Una mirada que calcula quién tiene la responsabilidad de soltar la verdad y quién tiene el permiso de quedarse callado. Sebastián habló. Porque Sebastián siempre hablaba primero, no porque fuera el más valiente, sino porque era el que entendía antes que los otros 2 que el silencio no resuelve nada y que alguien tiene que romperlo. Mamá nos dejó en un lugar, papá. Un lugar con gente que no conocíamos. Dijo que no iba a volver por ver nosotros. Sebastián hizo una pausa. La mandíbula le tembló medio segundo antes de que la apretara con la misma fuerza que Mauricio le había visto cuando se caía en el jardín y decidía no llorar. Nos dejó ahí 2 días. No dormí ninguna noche. Diego lloró hasta que no pudo hablar. Y Mateo dejó de hablar. Mauricio miró a Diego. Diego tenía los ojos bajos y la carpeta de plástico sobre las rodillas, la misma carpeta que llevó al hospital el día de la cirugía. La abrió y sacó el dibujo. Lo puso sobre la cama junto a la mano de Mauricio sin decir nada, porque las palabras de Diego todavía salían con esfuerzo y porque el dibujo decía lo que su voz no podía. 5 figuras de palito tomadas de la mano, con mi familia escrito debajo y Amparo en el centro. Mauricio miró el dibujo. 5 personas, no 4. La quinta, la del vestido gris, la de las manos extendidas, estaba entre los 3 niños y él, como un puente, como el puente que sostenía los 2 lados de algo que se había roto. Mateo no habló. Se bajó de la orilla de la cama, caminó hasta el lado donde estaba la cabeza de Mauricio y se acostó junto a él, no sobre él, al lado, con la cabeza en la almohada y el cuerpo pegado al costado de su padre, con los ojos abiertos mirando el techo y la mano derecha cerrada sobre el pedazo de mandil y la izquierda buscando la mano de Mauricio hasta encontrarla y entrelazar los dedos con ella. No dijo nada. No necesitaba. Su cuerpo acostado al lado del cuerpo de su padre era la frase más completa que podía construir. Estoy aquí, estás aquí, estamos aquí. Mauricio sintió los dedos de Mateo entre los suyos, dedos pequeños, tibios, con la fuerza de un niño que agarra como agarran los niños que han aprendido que las cosas se van si no las sostienes, y algo le subió por la garganta que no era dolor ni anestesia, sino algo que llevaba 3 días acumulándose detrás de los ojos cerrados, y que ahora, con la mano de su hijo entre la suya y el oso de peluche todavía junto a su hombro, donde Amparo lo puso antes de la cirugía, encontró por dónde salir. Una lágrima le resbaló por la sien y cayó sobre la almohada sin que él hiciera nada para detenerla. Amparo fue a buscarnos, dijo Sebastián. De noche, sola, llegó al lugar donde mamá nos dejó y nos trajo de regreso. Nos bañó, nos dio de comer y nos acostó en su cama. Y no nos dejó ni un día, ni uno. Mauricio giró la cabeza hacia el otro lado de la habitación y la vio.
Amparo estaba sentada en una silla de plástico blanco en la esquina del cuarto, junto a la ventana que no tenía vista, porque el cuarto daba a un patio interior del hospital. Sentada como se sentaba en el banquito de la cocina de la mansión, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas y los pies juntos dentro de los zapatos negros de trabajo y el uniforme gris que llevaba puesto desde hacía más de una semana y que ya tenía las arrugas permanentes de algo que ha sido dormido, llorado, caminado y vivido sin ser cambiado. Estaba sentada en silencio, mirando la escena, los tres niños en la cama con su padre, el dibujo sobre las sábanas, el oso de peluche junto al hombro, los dedos entrelazados, con la expresión de alguien que observa algo que ayudó a construir pero que no le pertenece, algo que es suyo en el esfuerzo pero ajeno en la propiedad, algo que cuida pero que no reclama. «Amparo», dijo Mauricio con la voz que todavía raspaba, «¿qué hiciste con el dinero?» Amparo lo miró desde la silla de plástico y contestó con la misma voz con la que contestaba cuando Mauricio le preguntaba si la comida estaba lista o si los niños ya se habían bañado o si la ropa estaba planchada. La voz de siempre, la voz de 8 años, la voz que no cambiaba, aunque lo que estuviera diciendo fuera lo más extraordinario que alguien hubiera dicho en esa habitación de hospital en toda la historia del San José. «Lo que usted hubiera hecho, señor, salvé a sus hijos, salvé a usted y hice de su casa un hogar». Mauricio la miró. Miró la silla de plástico. Miró el uniforme arrugado. Miró las manos sobre las rodillas. Las mismas manos que bañaban a sus hijos y que movieron millones de pesos y que acariciaron la cabeza de Mateo, hasta que volvió a hablar y que se agarraron a 3 niños en el piso de un albergue a las 10 de la noche. «¿Y para ti?», preguntó Mauricio. «¿Qué quedó para ti?». Amparo miró a los trillizos en la cama, a Sebastián con la mandíbula firme y la mano de su padre apretada, a Diego con el dibujo sobre las sábanas y los ojos que todavía se humedecían cuando recordaba algo que prefería no recordar, a Mateo acostado al lado de su padre con el pedazo de mandil en una mano y los dedos entrelazados en la otra, dormido ya, con la respiración lenta de un niño que por fin tiene a las 2 personas que necesita en el mismo lugar, y sonrió. No la sonrisa de trabajo que Mauricio le veía en la cocina todas las mañanas, no la sonrisa educada que ponía cuando alguien le agradecía algo, una sonrisa diferente, una sonrisa que le nació de un lugar que no era la boca sino más adentro, del lugar donde viven las cosas que no se compran y que no se pierden y que no dependen de cuánto dinero hay en una cuenta ni de cuántas habitaciones tiene una casa. «Yo ya tengo todo, señor». 6 meses después, Mauricio bajó las escaleras de la mansión un lunes a las 6:30 de la mañana y encontró lo que encontraba cada lunes desde que volvió del hospital: Amparo en la cocina con el uniforme gris y el mandil azul, preparando el desayuno de los trillizos, mientras Lupita, su hija de 12 años que ahora vivía en la mansión, en el cuarto que antes era de Silvana, le ayudaba a calentar las tortillas en el comal con la destreza de una niña que aprendió a cocinar en una casa de bloc en Doctor Arroyo antes de aprender a leer. Lupita llegó a la mansión 2 semanas después de la cirugía. Amparo no la trajo. Mauricio la trajo. Manejó hasta Doctor Arroyo un sábado a las 5 de la mañana con los 3 trillizos en el asiento de atrás y recorrió las 4 horas de carretera por la Sierra de Nuevo León hasta el pueblo donde doña Esperanza vivía con Lupita en una casa sin acabar con piso de cemento y una lámpara que parpadeaba cuando el viento soplaba fuerte. Le explicó a doña Esperanza lo que Amparo había hecho, no con las palabras grandilocuentes que habría usado en una junta de socios, sino con las palabras simples que doña Esperanza pudiera llevar al mercado la mañana siguiente sin que le pesaran. «Su hija me salvó la vida y salvó a mis hijos. Lo menos que puedo hacer es traer a la... es suya». Doña Esperanza lloró.
Lupita empacó su ropa en una bolsa de mandado y se subió a la camioneta sin preguntar nada, porque su madre le había enseñado que cuando alguien te ofrece algo bueno de corazón, no se pregunta por qué. Se dice gracias y se sube. Amparo tenía contrato formal, no como empleada doméstica, como tutora de los trillizos, con salario, prestaciones, IEMS, aguinaldo y un cuarto propio en la mansión que Mauricio mandó remodelar con una cama de verdad y un buró con espacio para 2 fotos, una de Lupita y una de los trillizos. La foto de Lupita estaba en un marco de 1900 y plástico que Amparo trajo de Doctor Arroyo. La de los trillizos estaba en un marco de madera que Sebastián eligió en la papelería porque era el que más se parecía al color del mandil de Amparo. Sebastián les decía a todos en la escuela que tenía 2 mamás, una que se fue y otra que vino a buscarnos. Explicaba con la naturalidad de un niño que ha procesado algo que muchos adultos no pueden procesar y que lo resolvió con una frase que contenía todo, la ausencia de una y la presencia de otra. Cuando la maestra le preguntó en clase quién era su héroe, Sebastián contestó, Amparo, porque vino a buscarnos de noche cuando nadie más vino. Diego seguía dibujando. Cada semana un dibujo nuevo, siempre 6 personas. Siempre en el mismo orden, Mauricio, Sebastián, Diego, Mateo, Amparo y Lupita. 6 figuras de palito tomadas de la mano con mi familia, escrito debajo. Cada semana en técnica mejoraba un poco. Las cabezas eran más redondas, los cuerpos más proporcionados, las manos tenían dedos. Pero la composición nunca cambiaba. 6 personas. Amparo en el centro. Porque para Diego, que expresaba con colores lo que no podía expresar con palabras, el centro de la familia era la persona que la sostenía. Mateo ya no se agarraba del mandil por miedo, se agarraba por costumbre, por cariño, por la inercia de un hábito que empezó como supervivencia y se convirtió en afecto. A veces, en la cocina, mientras Amparo preparaba la cena, Mateo se acercaba y le tomaba un pliegue del mandil entre los dedos, no con los puños cerrados de los primeros días, sino con los dedos relajados de alguien que toca algo porque le gusta, no porque lo necesita. El pedazo de mandil que Amparo le cortó con la tijera seguía en la mesita de noche de Mateo, doblado, con los bordes deshilachados, al lado de la lámpara de dinosaurios que Amparo prendía todas las noches a las 8 en punto. La empresa se recuperó. Mauricio volvió al trabajo con una claridad que los socios no le conocían. La claridad de un hombre que estuvo a punto de morir y que al despertar descubrió que lo que más le importaba no estaba en los estados financieros, sino en una cocina donde una mujer de Doctor Arroyo preparaba huevos revueltos para 3 niños que la llamaban por su nombre como si fuera una palabra sagrada. En la pared de la sala de la mansión, la misma sala donde Silvana recibía visitas y donde los muebles de diseño formaban composiciones que nadie tocaba. Mauricio colgó 2 cosas. La primera, una copia enmarcada del documento de donación que firmó en el escritorio con licenciado Garza, con una anotación escrita de su puño y letra debajo del último renglón. Le di todo lo que tenía. Ella lo devolvió, multiplicado por 1000, porque lo que ella me devolvió no se compra con dinero. Me devolvió a mis hijos, me devolvió la vida y me devolvió la fe en las personas. La segunda, el dibujo de Diego. 6 figuras de palito tomadas de la mano. Mi familia, Amparo en el centro, exactamente donde siempre estuvo. Y cada mañana a las 6:30, Amparo entraba a la cocina con el uniforme gris y el mandil azul y preparaba el desayuno con las mismas manos que movieron millones y que rescataron niños y que lloraron solas en una escalera de hospital a las 3 de la mañana. Y cada mañana Mateo bajaba las escaleras arrastrando los pies y le tomaba un pliegue del mandil entre los dedos. Y cada mañana Amparo le ponía la mano en la cabeza y lo acariciaba despacio,
como lo acariciaba la primera vez que lo cargó en el hospital cuando nació, como lo iba a acariciar cada mañana que viniera, porque eso es lo que hacen las personas que cuidan, siguen cuidando. Después de que todo se rompe, y después de que todo se repara, y después de que el mundo entiende lo que siempre debió haber entendido, siguen cuidando, en silencio, con las manos, con el mandil puesto, como si nada hubiera cambiado. Porque para Amparo nada había cambiado. Ella siempre fue esto. Lo único que cambió fue que ahora los demás lo sabían.